¿Cómo están, amigos? Welcome to the jungle. Bueno, esta semana ha estado marcada por unas cosas muy extrañas que han venido pasando. Y es necesario que nosotros hablemos de esto también. Una de las cosas que me llama la atención son los incendios. En mi oportunidad acá viviendo en Suecia, en una ocasión se dio uno. Creo que el año pasado. Y fue grande, fue cerca de mi casa. Y cuando empezaban a averiguar, y eso que los suecos pues prácticamente tienen todo pero muy cabronamente controlados. Resulta que nadie supo de dónde es que o quién lo había realizado. Pero a causa de eso, lo que pasó es que hicieron una ley que ya nadie podía estar asando carne o cualquiera de estas cosas afuera, en los bosques, porque antes se podía. Pero de repente causó un gran incendio y bueno, muchos árboles se perdieron, yo creo que es de lo más triste que puede llegar a pasar también. A medida de eso, me fui empezando a pensar, ¿verdad? Y cuando vos tenés una mentalidad muy abierta, te pones a pensar en todas las probabilidades, incluso de que pueda ser algún ente que se alimente de esa energía y de ese sufrimiento, que pueda llegar a prender los fuegos forestales y luego empezar a nutrirse de todo el sufrimiento. Todo me lo planteé, todo, desde hace ya el año pasado. Esta semana acaba de pasar un gran incendio en las Islas Canarias. Un saludo a todos nuestros hermanos del Team Larín que se encuentran ahí, de los cuales pues también me han escrito muchísimos, y mis condolencias con ustedes también. Y yo espero que, como somos una raza muy luchadora, estoy convencido que vamos a salir de esto. Hubieron una serie de incendios esta semana y lo que acaba de culminar hace apenas unas horas es la de las Amazonas. Nos planteamos quién lo hizo. Aquí dejo yo una pequeña análisis de este programa que me pareció interesantísimo cómo lo exponía. Vean un poco. Un fenómeno en especial que aquí... Ahora vamos a entrar en eso, porque ahí está, digamos, la disputa y el debate, ¿no?, de toda la cuestión. Estos incendios se están ubicando, sí, como los más altos en los últimos 7 años para lo que es Brasil. Y lo que hay que entender acá es que estamos hablando de un área que es vital, sí, desde el punto de vista de la biodiversidad y del aporte que hace, ¿no?, como se le llaman los pulmones, ¿no?, de Sudamérica y del planeta, y también por el aporte que hacen a la acción frente a cambio climático como sumideros, ¿no?, de carbono. Ahora, en función de lo que vos me preguntabas, ¿qué pasa con las causas? ¿Por qué se originan, no? Por un lado se habla de periodo de sequía, ¿no?, desde el punto de vista de las condiciones meteorológicas en este momento, pero las causas, digamos, que más se discuten tienen que ver con una intencionalidad, ¿no?, detrás de esto por parte de agricultores y de propietarios. ¿Para qué? Para quemar, ¿sí?, justamente lo que es el área verde de la Amazonía, y después utilizarlo para cría de ganado y para lo que se llama el avance, ¿no?, del agronegocio. A ver, entonces está ahí para poder comprender. 72.000 focos de incendio de enero a agosto 2019, que representan un 80% más del mismo periodo interanual enero-agosto 2018. Sí. Si llegamos a 72.000 y es un 80% más, es porque en enero-agosto hubo 7.000 focos de incendio. ¿Lo estoy diciendo más o menos bien? No, 10.000, 15.000 focos de incendio. A lo que voy es, los focos de incendio, esos 15.000, ¿también son agroindustriales prendiendo fuego, o puede haber que por elevada temperatura, por algún fenómeno natural,
se arme un incendio. Lo que pasa es que acá hay que escuchar las distintas voces. De hecho, recién, mientras esperaba detrás de cámara, veía que hace un rato, según Reuters, Bolsonaro habló y le echó directamente la culpa a las ONGs, diciendo que las ONGs eran las que estaban incendiando el Amazonas. Por eso acá hay distintas versiones cruzadas, porque no es que, pensá que es muy difícil no poder como detectar los incendios que se realizan de manera ilegal, y es mucho más difícil cuando desde el gobierno justamente hay intereses económicos respecto de la explotación de la Amazonía. Hay que tener en cuenta que incluso desde la campaña electoral, ¿sí? Bolsonaro habló de la necesidad de aprovechar justamente la explotación económica del área en contra de lo que sería la conservación, es decir, de la protección. Y por lo tanto se redujeron los controles, ¿sí? a este tipo de actividades. O sea, ya hay un antecedente. No antecedente que se haya incendiado, sino justo en la región donde el presidente electo dice debiéramos aprovechar esto. Exacto. Hay un incendio ahí. Exacto, lo que hay que tener en cuenta es que bajo el nuevo gobierno de Bolsonaro hay más medidas tendientes a favorecer la explotación de la Amazonía en lugar de favorecer su protección y conservación. De hecho, él tuvo palabras muy duras respecto a lo que son las comunidades originarias, ¿sí? que viven en esa zona y que históricamente siempre han tenido un vínculo mucho más armónico con la tierra. Se redujeron los controles a este tipo de actividades ilegales y por eso es que desde las distintas organizaciones, sobre todo ambientalistas y los distintos también, lo que conversé con periodistas, ¿no? de Brasil, es que de lo que se habla es de una combinación de factores que tienen que ver con estos intereses, ¿sí? de agricultores y de productores para después terminar usando estas tierras para cría de ganado o para agricultura. ¿Sí? De hecho, hay que tener en cuenta que hace unas semanas se dio a conocer una cifra respecto de cuánto había aumentado la tasa de deforestación en Brasil, que se dijo que en junio de este año había sido un 88,4% más que el año pasado. ¿Y por qué este dato es importante? Porque después que el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, el INPE, dio a conocer esta cifra, se echó al director, porque se decía que estaba dando exactamente, como dijo Bolsonaro, información irresponsable. O sea que por eso te digo que es toda una cuestión también política que hay detrás de explotar con fines económicos un área que, para que tengas una idea, es el hogar de aproximadamente el 10%, ¿sí? de la biodiversidad del mundo, y estamos hablando de la del mundo, no sí, regional. Del mundo. El 10% de la biodiversidad del mundo, según datos del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, y del bosque tropical más grande del mundo. De hecho, a mí me gustó una de las frases que dijo un colega de Brasil, Gustavo Faleiros, que es el editor de Info Amazonía, que recomiendo seguir el sitio. De hecho, uno de los mapas que estábamos viendo es del trabajo que ellos están haciendo, que él dijo: el Amazonas depende de quién depende del Amazonas y por lo tanto de todo el mundo. O sea que no es únicamente propiedad de un país. Recordemos que en general, en aspectos generales, el Amazonas abarca distintos países. Lo que estamos viendo hoy tiene que ver con incendios en lo que es la región, en lo que es la parte, ¿no? de Brasil. Y el problema está en qué se hace, ¿no? En función de esto ahora. ¿Regionalmente los medios están cubriendo este tema? Poco, te diría. Lo que se está viendo hoy, justamente las críticas en redes sociales, es que hacían la comparación se habló mucho de cuando se incendió la Catedral de Notre Dame en París, se habla poco cuando se está incendiando uno de los pulmones, ¿no? del planeta. Ahora, si la postura ya del presidente de ese país, es decir, que son las ONGs las que están incendiando la Amazonía, el tema es cuáles son las acciones, ¿no? que se hacen y el impacto que esto tiene, que en muchos casos los efectos pueden después ser irreversibles, ¿no? El impacto que tiene para las comunidades originarias, para la biodiversidad en general. De hecho, también una de las noticias que se dio a conocer estos días fue cómo, por ejemplo, en San Pablo, digamos, la nubosidad, ¿no? que había justamente por los vientos, que venía el humo de lo que eran los incendios. Así que las cifras
hablan por sí solas, ¿no? Por más que a veces es una cuestión de que siempre parece que se quiere negar a lo que dicen, ¿no? Los datos científicos, y en realidad están demostrando un aumento de lo que es la deforestación, sobre todo a partir de que Bolsonaro está en el poder. Y relaciono con esto, con un gobierno que toma las decisiones de quizás no controlar este tipo, ¿no?, de actividades ilegales que se realizan, y en donde no tiene el foco puesto en la conservación y el cuidado del ambiente, sino en un aprovechamiento económico a partir de la explotación de recursos naturales. Así era como ellos lo planteaban y decían, es muy sospechoso que un gobierno diga, bueno, hay que explotar esto, y justo donde lo dice, se queman todas estas reservas. Hay que recordar, como lo dicen, de que las Amazonas no es de Brasil, es el pulmón de Latinoamérica. Es el pulmón de Latinoamérica, es lo único puro que nos queda allá a nosotros los americanos. Y que alguien haga estas atrocidades, a mí sinceramente me parte mucho el corazón, y más cuando ves imágenes impactantes como estas, las de estos animalitos que ustedes pueden ver huyendo, y miren cómo están. O sea, son imágenes que te parte. A mí, no sé, me ha dolido muchísimo ver este tipo de imágenes, ver estos animales heridos, otros chamuscados, y en serio es ahí cuando yo me planteo realmente si nos merecemos vivir como humanidad. No lo digo por usted o lo digo por mí, pero ¿nos merecemos realmente un puesto en este planeta? Lo que no me cabe ninguna duda es que a medida que ha venido estos incendios, siempre se nos dice que pasan, que son cosas naturales, pero hace unas semanas hemos tenido, al menos aquí en Europa, los que vivimos en Europa, una de las temperaturas, uno de los veranos más calientes de la historia. Incluso llegaban a 40 grados, 41, 42 grados, y no hubo ni un incendio. Pasa esa semana del calor y todo está más o menos tranquilo, y empiezan a ocurrir una serie de incendios. Y fíjense, es muy curioso porque donde están pasando estos incendios, yo lo asocio todo, es que todo tiene que ver con el tema del misterio y lo de enigmas. Todo. Son puntos muy estratégicos, pero muy estratégicos. Tanto las Islas Canarias como las Amazonas. Son puntos muy estratégicos que se queman, y lo peor de todo es que no hay responsables de estas atrocidades que se está haciendo. No hay responsable de esto. Así que, amigos, yo los invito a todos, a que usemos el poder co-creativo y la mente colectiva, y todos nos pongamos en oración y meditación, y vamos a neutralizar cualquier tipo de entidad que esté provocando eso, así como también vamos a bloquear cualquier tipo de gobierno que quiera ir en contra de la humanidad y de dañarlo, porque el hecho de haber dañado esta parte de las Amazonas nos va a joder a toda Latinoamérica. Y ustedes van a escuchar, después, ¿saben lo que va a pasar? Van a empezar a vendernos oxígeno en botella. Así como nos pasó con el agua, que hoy tomemos agua en botella. Así, el oxígeno va a venir. Después va a venir la reducción de la población. Solo quiero que veamos cómo de algo pequeño experimentan a lo macro. Empezamos con las islas, que las islas pues no son tan grandes, las Islas Canarias, y luego se fueron al extremo, que es Brasil, donde están las Amazonas. Así que, amigos, dejo este programa, pero más que para mostrarles estas imágenes dolorosas, es para que reflexionemos el puesto que nos hemos y que nos han dado acá en la tierra. Número 2,
que oremos todo para neutralizar a todos estos entes negativos que se estén beneficiando de esto. Así que amigos, los invito a que hoy, a la hora que ustedes quieran, por favor, lancen una oración y que esto cese ya. El poder que tiene el humano es grande. Podemos neutralizar desde personas hasta situaciones, romper decretos y tumbar gobiernos con esto, con el poder co-creativo. Así que amigos, los invito a ello, a que nos unamos todos a usar el poder co-creativo y neutralicemos todo esto. Muchas gracias por todo, se les quiere y de gratis. Hasta pronto.